tenemos un nuevo avistamiento de Jimin y Jungkook juntos, y esta vez sin cámaras ni grandes producciones a la vista. En los últimos días, algunas personas han salido a contar que los vieron caminando juntos en situaciones que, aunque breves, dicen muchísimo. Lo que más destaca de estos relatos no es solo la presencia de ambos, sino la naturalidad con la que se mostraban, como si estuvieran simplemente disfrutando del momento, del lugar, y claramente, el uno del otro. Una de esas personas mencionó haberlos visto de cerca y detalló que Jungkook llevaba una cámara en una mano, mientras con la otra sostenía la cintura de Jimin. Una escena que no sorprende, si somos sinceros. Ya hemos visto muchas veces a Jungkook tocando a Jimin con esa familiaridad tan particular, y sí, parece que la cintura de Jimin es su lugar favorito, como si ahí encontrara algo que le pertenece o lo reconforta. Pero no solo hubo un testimonio. Poco después, otra persona publicó algo que llamó aún más la atención. Dijo, ¿está Jimin en Estados Unidos ahora? Ayer vi a un chico que se le parecía mucho. Intenté no preguntar ni publicar nada al respecto, pero no he parado de pensarlo y tengo mucha curiosidad, pero no sé si puedo preguntar o publicarlo en X. Esta persona no estaba completamente segura de si era Jimin, pero algo en su interior no la dejaba tranquila. Lo que más le hizo sospechar fue ver que ese chico no estaba solo, sino acompañado por alguien que se parecía muchísimo a Jungkook. También notó que había otras personas caminando detrás de ellos, posiblemente parte del staff o su equipo de seguridad, lo que reforzaba la idea de que efectivamente podrían ser ellos. Y aquí viene lo más importante. Esta misma persona luego aclaró que no parecía que estuvieran grabando absolutamente nada. No había cámaras, ni personal de producción, ni nada que indicara una filmación. Lo que vio fue algo mucho más íntimo y sencillo. Estaban tomándose una foto juntos, con sus teléfonos y una vibra completamente relajada. Según ella, probablemente estaban allí cenando. Incluso relató que ella también estaba en el mismo lugar, cenando con alguien, y cuando terminaron, comenzaron a tomar fotos y videos del sitio, porque el ambiente era precioso. Fue entonces cuando notó a ese chico que tanto se parecía a Jimin. Se lo señaló a su acompañante y le preguntó si también creía que era él. Su acompañante empezó a grabar un video, pero ella lo detuvo, porque justo en ese momento, la persona que parecía ser Jimin los miró y le sonrió. Ella confesó que se quedó paralizada. Estaba temblando, con el corazón latiendo a 1000, tratando de disimular su emoción. Fingió no darse cuenta, pero por dentro estaba gritando. Después de eso, decidieron irse rápido para respetar su privacidad. Más tarde, al revisar las fotos y videos, se convenció aún más de que probablemente sí era Jimin, aunque seguía con esa pequeña duda. Pero lo que sí dejó claro es que no estaban grabando nada, que no había cámaras, ni sets, ni luces, solo dos personas pasando tiempo juntas, compartiendo una comida y tomándose fotos como cualquier pareja que quiere guardar un recuerdo del momento. Esto es importante aclararlo, porque algunos haters insisten en que si Jimin y Jungkook están juntos, es únicamente por trabajo, que la empresa los obliga a grabar o mostrarse. Pero no, estos relatos, especialmente el último, derriban esa narrativa. Nadie los obligó a estar allí, no había cámaras profesionales ni staff dando instrucciones. Solo ellos, sus teléfonos, sus sonrisas y una noche que decidieron compartir sin importar nada más. Y lo mejor de todo es que quienes los vieron, lejos de invadir, supieron reconocer que ese momento les pertenecía solo a ellos. Ahora muchos están criticando esta situación solo porque no pueden entender o no quieren aceptar que Jimin y Jungkook simplemente estén pasando tiempo juntos, como lo han hecho desde siempre. Para los haters, no existe la posibilidad de que dos personas como ellos compartan momentos si no hay una cámara de por medio, un contrato o la empresa metida en medio. Según esta gente,
La única razón por la que están juntos es porque están obligados a grabar algo, como si no tuvieran voluntad propia, como si no hubieran demostrado una y otra vez que se buscan, se eligen, se disfrutan. Y claro, según esa misma narrativa absurda, solo se hablan o se llevan bien cuando hay una producción delante, porque supuestamente fuera de cámaras todo es distante o frío. Pero esto es una completa mentira, una más de tantas que buscan imponer para restarle verdad a lo que es evidente. La conexión entre ellos es demasiado real como para que la esconda una excusa barata de marketing. El Jikook ama estar juntos, lo han demostrado una y mil veces. Incluso cuando tomaron la decisión de alistarse en el servicio militar bajo la modalidad de compañero, una opción que no es nada fácil ni común, ambos dejaron claro que no fue algo pensado desde la lógica o la estrategia, sino desde el corazón. No les importó lo difícil que sería, no les preocupó si sería más duro, si tendrían menos comodidades o más presión. Lo único que les importaba era que podían ir juntos. Lo dijeron abiertamente, sin filtros ni rodeos. Lo único que realmente les importaba era no separarse. Y eso habla muchísimo. Además, esta no sería la primera vez que viajan a grabar algo y se toman días solo para ellos. Sin cámaras, sin staff, sin el peso de una grabación encima. Solo ellos, disfrutando. ¿O ya olvidaron lo que pasó con la primera temporada de Are You Sure? Cuando estuvieron en Nueva York en 2023, sí, había cámaras y sí, era una grabación, pero también hubo momentos captados por fans y hasta por trabajadores de los lugares que visitaron, donde quedaba claro que no estaban filmando todo el tiempo. Algunos dijeron que los vieron solo a ellos, sin producción, caminando tranquilos, riendo, cenando, como si hubieran decidido regalarse momentos fuera del lente, donde no hay actuación ni línea de guión. Solamente ellos. Y eso es justo lo que parece estar pasando ahora. Una persona que los vio recientemente afirmó que no llevaban cámaras, que no parecía que estuvieran grabando, que estaban cenando juntos, tomándose fotos con sus propios teléfonos, compartiendo algo que no tenía nada que ver con un contenido para fans, que simplemente estaban disfrutando el lugar, la comida, la compañía. ¿Y qué hacen los haters? Inventar excusas. Que si todo es planeado, que si los obligan, que si es fanservice. Pero no. Lo que pasa es que no pueden con la idea de que Jimin y Jungkook sigan eligiéndose aún cuando no tienen la presión de un escenario, de una gira, de un comeback o de una campaña publicitaria. Y sí, es lógico que tengan guardias o staff cerca. Después de todo, son figuras públicas, artistas globales, y su seguridad es una prioridad. Estén o no estén grabando. No es extraño verlos con personas alrededor, pero eso no significa que cada movimiento sea una estrategia de empresa. No todo gira en torno a un cronograma. A veces, simplemente están viviendo, compartiendo, respirando el mismo aire que les hace bien. Juntos. Así que no es extraño que hayan sido vistos solos sin cámaras. No es raro que hayan salido a cenar como cualquier persona que quiere desconectarse. No es nuevo que se tomen espacios privados incluso en medio de un proyecto. Y no es obligatorio que siempre estén filmando algo para justificar por qué están uno al lado del otro. El Jikook no necesita pretextos para estar juntos. Lo han demostrado desde hace años, con acciones que hablan más que 1000 palabras. Y aunque los de siempre sigan tratando de negar lo evidente, hay algo que no podrán cambiar. Cada vez que pueden, Jimin y Jungkook se buscan. Y eso no lo ordena ninguna empresa.